columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y dicho esto, sí, vamos a la palabra del Señor. Y a pesar de que en pantalla estarán solo los versículos de hoy, que son los versículos del 6 al 9, para hacer una lectura un poco más amplia, me gustaría hacer la lectura del 1 al 9. Del 1 al 9. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias y pudiéramos leer 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos del 1 al 9. Del 1 al 5 lo expusimos la semana pasada, hoy estaremos exponiendo el 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas de pecados, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Padre, venimos ante tu palabra queriendo que hoy hables a nuestros corazones, que edifiques nuestra fe, que podamos entender las palabras que dejaste, Señor, a través de Pablo a Timoteo, pues creemos que esta palabra es inspirada por ti. Y tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso es lo que queremos que haga hoy con nosotros. Quizá no éramos el destinatario directo de esta carta, Señor, pero hay algo que aprender, hay algo que aplicar a nuestras vidas. Y por eso te pido que me permitas enseñarla con fidelidad y luego poder traer alguna aplicación para nuestros corazones. Háblanos, Señor. Háblanos con poder en esta tarde, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, cuando nosotros estuvimos viendo la semana pasada los versículos del 1 al 5, estuvimos tratando 3 temas principales. En primer lugar, dijimos a qué se refería Pablo cuando se mencionaban los últimos tiempos y qué eran esos tiempos presentes de Timoteo. Explicamos bíblicamente, en base a todas las referencias que da el Nuevo Testamento a la última hora, los últimos días, los últimos tiempos, cuándo realmente inician lo que conocemos como los últimos tiempos. En segundo lugar, vimos la descripción de los hombres de los últimos tiempos, esos hombres avaros, jactanciosos, amadores de los placeres, aborrecedores de lo bueno, amadores de sí mismos más que de Dios, desobedientes a los padres y tantas otras cosas que mencionaba Pablo. Y en número 3, y era lo más perturbador, era que esos hombres estaban en la iglesia, que decía que tenían apariencia de piedad y que Timoteo los tenía que evitar. ¿Por qué? Porque iban a ser un tropiezo en su vida espiritual. Eso es algo que Pablo recalca más veces en otras cartas. Sabemos algo, hermanos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Pablo es contundente cuando le dice a su discípulo, a esas personas, evítalas. No le dice debate con ellas, siéntate en la mesa, ten una charla con ellas. Les dice evítalos. No va a servir debatir, no va a servir hablar. Son así, son implacables y solo tienen disfraz de piedad, pero no son hombres de Dios. No vas a sacar nada de sentarte a la mesa a charlar con ellos. Así que Timoteo, evítalos, evítalos. Y dijimos que eso hacía referencia, sí, muchas veces y principalmente a falsos maestros, pero también a falsos hermanos.
a falsos hermanos que podrían suponer una carga en el ministerio de Timoteo y un tropiezo en el progreso de la iglesia. Así que Pablo ha hablado eso a su discípulo y ahora sigue con la enseñanza en los versículos del 6 al 9 que vamos a estar trabajando en este día. Y concretamente, cuando Pablo se refiere a esos hombres perversos, a esos hombres malvados, disfrazados de piedad, que no quieren el bien para la iglesia, sino que simplemente se infiltran para hacer una carga y un tropiezo para el progreso del evangelio. Ahora Pablo, más centrado en aquellos que actúan como maestros, en aquellos que les gusta enseñar, en aquellos que les gusta compartir la palabra, aquellos que son falsos, que lo ha dicho antes, pero que además de ser falsos, quieren ser piadosos hasta el punto de presentarse como maestros. Y habla Pablo ahora de una cosa que hacen, de una cosa que les agrada hacer, de una costumbre que tienen, y es que se meten en las casas de algunas personas para hacerlas cautivas. Y esto empieza a ponerse peligroso. Por eso Timoteo debe evitarlos. Porque Pablo ahora le dice que se meten en la casa de ciertas personas con un único propósito: llevarlos cautivos. El versículo 6 dice así: porque entre ellos están, ¿entre quiénes? Los que ha descrito antes, ¿verdad? Los hombres de los últimos tiempos. Entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas. Y vamos a leer hasta ahí solo. Y llevan cautivas. Al disfrazarse de piedad, al aparentar ser buenos hombres de Dios, al aparentar ser incluso buenos siervos del Señor, conocedores de la verdad, hasta maestros de la palabra, hacían algo: se introducían encubiertamente en las casas. Amaban ir a las casas, amaban entrar en las casas con un firme propósito: llevar cautivos, llevar cautivos. La expresión llevar cautivos es un lenguaje que a Pablo le gusta mucho, es un lenguaje militar. Pablo muchas veces habla del buen soldado, de pelea la batalla, de la armadura de Dios. Y en este caso, llevar cautivos es un lenguaje militar. Se traduce como hacer esclavos. La palabra cautividad les recordará al cautiverio, a la esclavitud. Y cuando Pablo habla de estos hombres perversos, dice que se meten en la casa para llevar cautivos. Es decir, para hacer esclavos, para seducir, para engañar, para perturbar, para jugar con el corazón de ciertas personas, para llevar el error, la mentira y al final seducir a personas a lo contrario que Timoteo tiene que llevar, que es las sanas palabras, el verdadero evangelio. Son astutos, son perversos, lo hacen bien, van disfrazados, pero el objetivo es ese: hacer esclavos, hacer esclavos. Que la mente de esas personas sea esclavizada por el engaño, que la mente de esas personas sea seducida y esclavizada por el error, que la mente de esas personas sea cautivada por su mensaje, por su persona, para ellos conseguir lo que más desean: alejar a las personas de Dios, alejar a las personas de Dios. Hermanos, la Biblia usa la palabra cautivo en otras ocasiones en un sentido muy positivo. Por el contrario a estos hombres que quieren cautivar a la gente al error, nosotros los creyentes debemos luchar porque en lugar de que nuestra mente sea cautivada por el engaño, nuestra mente sea llevada cautiva a Cristo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y versículo 5 dice así: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mira lo que Pablo le dice a los corintios: debemos destruir todas especulaciones, todo razonamiento altivo, todo falso pensamiento, toda falsa idea, toda herejía, todo engaño, todo error, todas las voces de mentira que invaden nuestro día a día y nuestros oídos, y llevar nuestra mente cautiva a Cristo. Hermano, y eso es algo que debes hacer.
No va a pasar solo. No va a pasar solo que de la noche a la mañana tu mente se va a volver cautiva a Cristo. No, porque cada día enfrentamos voces que nos intentan seducir al error, a malas prácticas, a malas cosas, a malos pensamientos, a engaños, a herejías, y debemos luchar para llevar nuestra mente cautiva a Cristo. Cuando Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por el entendimiento, renovad vuestra mente. Es una actitud que debemos tomar. Debemos luchar por renovar nuestra mente. Debemos luchar por renovar nuestros pensamientos. Debemos luchar por no acomodarnos a este siglo. Hermano, el siglo te empuja, este mundo te empuja, esta cultura te empuja. Y si tú simplemente te dejas llevar por la corriente, si tú simplemente te dejas sentar y a donde te lleven las olas, la corriente al final te va a arrastrar. Y tú debes luchar por no conformarte a ese siglo y renovarte por la palabra de Dios. El mundo te dirá, Dios te dice ve. El mundo te dirá blanco, Dios te dirá negro. El mundo te dirá izquierda, Dios te dirá derecha. Es un constante combate de ideas y pensamientos entre el mundo y Dios. Y si no batallamos por nuestra mente, perderemos la batalla. Y acabaremos siendo como las hojas secas que lleva el viento de un lado para otro. Cuando el viento sople de levante, para allá que iremos. Cuando el viento sople de poniente, para allá que iremos. Y ahora nos traen unas ideas, me vuelvo de esta denominación. Ahora me traen otras, me vuelvo de esta denominación. Ahora me traen otras, pues ahora me hago mormón. Ahora me traen otras, ahora me hago adventista. Ahora me traen otras, ahora me he vuelto testigo de Jehová. Ahora me traen otras, soy ateo. Ahora me traen otras, no, ahora soy santero. Y a ver quién viene a hablar a mi casa mañana. Porque cuando no llevamos nuestra mente cautiva a Cristo, cuando no nos afirmamos en la palabra, cuando no llenamos nuestra mente de la palabra y simplemente recibimos lo que el mundo trae y lo que los hombres dicen, al final iremos de un lado para otro. El que tenga mejores argumentos seguiremos, el que suene más convincente seguiremos, pero más convincente no es la verdad. Más convincente no es la verdad. Cuando yo trabajaba vendiendo seguros, siempre nos recomendaban alguna serie de vídeos motivacionales que hay para empresas, para que vendamos mejor, para que vendamos más. Y yo los escuchaba porque tenía a veces que luego hablar, ¿no?, con los compañeros de lo que decía el vídeo, aunque no estuviera de acuerdo. Y suenan muy convincentes, te empoderan mucho, te hacen creer que te vas a comer el mundo, pero el mensaje no es el verdadero. No es el verdadero. Cuidado con querer que los púlpitos sean solamente convincentes. Hay testigos de Jehová muy convincentes, hay curas muy convincentes, hay mormones muy convincentes y hay ateos muy convincentes. Pero no necesitamos sonar convincentes, necesitamos ser fieles a la verdad. Sí, predicar la verdad con convicción, con seguridad y con firmeza, pero sobre todo ser honestos con la verdad. Y eso es una lucha diaria para nosotros. Asegurar que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que hablamos, todo lo que afecta a nuestra vida diaria está basado en la obediencia a Cristo. Porque tu mente va a dar la instrucción a tu cuerpo. Tu mente dará la instrucción a tu boca para hablar, tu mente dará la instrucción a tus pies para andar, tu mente le dará la instrucción a tus manos para firmar o no firmar, tomar una decisión u otra, aceptar un trabajo u otro. Y no se trata de lo que tú quieres, se trata de llevar tu mente cautiva a Cristo. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y de eso se trata, y ese es el deseo de Pablo. Pablo no quiere que seamos solamente libres, sino que seamos esclavos de Cristo, y ahí encontraremos verdadera libertad. Así como esos hombres buscaban cautivar a las personas en el error, se metían en las casas para hacer cautivos, el deseo de Pablo y el deseo mío es que nuestras mentes sean cautivas de la obediencia a Cristo, que nos volvamos esclavos del Señor. Hermano, los fariseos tenían la costumbre de entrar en las casas también con malas intenciones. Mira este texto de Lucas 20:47. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Hermano, los fariseos también se disfrazaban de piedad. ¿Has visto? Por las apariencias.
Hacían largas oraciones para parecer que más espirituales. Solo lo hacían por eso, ¿te das cuenta? Hacían largas oraciones, vestían sus ropas elegantes. Por fuera eran espectaculares. Por fuera era el prototipo ideal. La apariencia era perfecta y con esa apariencia hacía que ciertas personas abrieran la puerta de su casa. No pase, buen siervo de Dios. Pero mira lo que ha dicho Jesús: devoran las casas de las viudas. Tienen apariencia, pero luego la motivación de su corazón no era ayudar a la viuda, era extraer de la viuda todo lo que pudieran. Es muy triste que los líderes religiosos del momento en el que Jesús estaba, los fariseos y escribas, cuando los describe Jesús y luego ves las descripciones que hace Pablo de los falsos maestros, encajan a la perfección. Por eso bien dijo Jesús: el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese texto principalmente apunta a los fariseos, a malos maestros, farsantes, disfrazados de piedad, que solo venían a robar de las ovejas, a trasquilar a las ovejas, a matar al pueblo, a lastimar al pueblo. Así que Pablo vuelve a poner los ojos en los malos hombres, en los obreros fraudulentos, en los falsos siervos, y le dice a Timoteo que tenga cuidado, porque esos hombres se van a intentar meter en las casas. Se van a intentar meter en las casas. El otro día yo dije que era muy fácil el domingo todos parecer santos, pero eran las casas que veíamos quién era quién. ¿Por qué? Porque ahí van a intentar ir. ¿Crees que va a intentar llegar a ser pastor? Difícil va a llegar a ser pastor. Si los pastores están atentos, están velando y se están guardando, difícilmente llegarán a ostentar un cargo. Pero seducirán a algunos, irán a sus casas, como la voz de la serpiente les susurrarán al oído. Para al final tener la meta que tienen: hacerlos cautivos, prisioneros. Pero ahora Pablo, después de mirar a esos farsantes y a la intención que tienen, ahora dice a quién suelen llevar cautivos. Podría haber dicho muchas personas, un grupo muy grande de personas, pero el apóstol Pablo se centra en un colectivo en particular, y de ahí el título del sermón de hoy. De ahí lo saqué: cuidado, mujeres insensatas. Y ni siquiera usa la palabra mujeres. Usa la palabra mujercillas, que no es una palabra diminutiva de la palabra mujer que se usa en la Biblia normalmente. Es una palabra, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero es una palabra más bien despectiva. ¿A quién suelen llevar cautivos esos farsantes? Versículo 6 y el versículo 7. A mujercillas, número 1, cargadas de pecados. Número 2, llevadas por diversas pasiones. Número 3, que siempre están aprendiendo. Y número 4, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El principal objetivo de los falsos maestros, de esos hombres perversos disfrazados de piedad, eran estas mujercillas. Y la palabra mujercilla, como digo, tiene un tono negativo. No es la palabra que normalmente Pablo usa para referirse a una mujer virtuosa, una sierva del Señor. Habla de una mujer necia. Habla de una mujer insensata. Habla de una mujer sin juicio, sin cabeza. Y encima Pablo las va a describir de una manera muy fea. Pero así como los falsos maestros estaban en la iglesia, esas mujeres también. Y Pablo no las describe como verdaderas creyentes. Mira lo que dice. Dice que son mujeres cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Su principal objetivo, el de los farsantes, son estas mujercillas, que, como digo yo, no son mujeres como las que Pablo describe, dándoles honor muchas veces. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres, esa palabra mujeres no es la misma palabra ni parecida que usa Pablo cuando ha dicho mujercillas.
Las mujeres, ahí Pablo se está refiriendo a sus hermanas, está hablando de mujeres de Dios, de mujeres que son en este caso piadosas, dignas, sobrias, fieles en todo, no calumniadoras. Hermano, Pablo a lo largo de distintas cartas, y en esta sobre todo a Timoteo, pero en la primera más, hace distinción entre dos grupos de mujeres. Así como la Biblia muchas veces habla de verdaderos creyentes y falsos, de ovejas y cabras, de trigo y cizaña, de obreros del Señor y falsos obreros, de fieles pastores y falsos pastores, de buenos maestros y falsos maestros, cuando Pablo habla de las mujeres, en muchas ocasiones también hace dos grupos. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, Pablo escribe sobre el cuidado que debe tener la iglesia de las viudas. Y hace dos grupos de viudas. A unas se debe cuidar, a otras se les debe tener cuidado. Es distinto. Primera de Timoteo 5, 9 y 10, Pablo dice: que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pablo está diciendo, no vamos a ayudar a cualquiera, no vamos a ayudar a cualquier viuda. Eso es una de las cosas que estoy preparando un vídeo que quiero hacer pronto, porque me hicieron una pregunta muy interesante. Un hombre me estaba escribiendo hoy justo y me decía que hay llamados en la Biblia a ayudar al prójimo, ¿verdad? Dar limosnas, ayudar al pobre. Y él decía que sentía mucha desconfianza y que si eso era pecado. Porque le costaba ayudar, no por no ayudar, sino porque desconfiaba de lo que se iba a hacer con la ayuda muchas veces. Y me pareció muy interesante, porque sí, la Biblia nos llama a ayudar, pero también la Biblia llama a ser prudentes. La Biblia también llama a ser sabios. Es decir, un ejemplo, si hay una persona en la iglesia que necesita un apoyo económico, está bien, hay que dárselo. Pero si vemos que esa persona se acomoda en el apoyo y no trabaja, vemos que es perezoso, no es diligente y se acomoda en las ayudas y no aspira nada más porque ya lo sustentan, no hay que ayudarle. El que no trabaje, que no coma. Hay que ser sabios incluso a la hora de ayudar y hay que ser prudentes. Tenemos un llamado a ayudar, pero no a derrochar dinero. Si yo tengo un mendigo y sé que el euro se lo va a gastar en vino, no se lo voy a dar. Si quiero, entro al supermercado y le compro algo de comida, pero no le voy a dar dinero. Hay que ser prudente, hay que ser sabio a la hora de ayudar. No hay que desparramar el dinero. Recuerden, somos administradores de los bienes que nos ha dado el Señor. Debemos usarlos para su gloria. Y dárselo a un drogadicto que lo va a usar en droga no es usarlo para la gloria de Dios. Claro que si es que me dicen que tiene hambre, esa es una cosa que yo creo que es muy correcta. Es para comida, ok, entremos. Yo te compro, no hay problema, pero no te voy a dar el dinero. Hay que ser prudentes. Aquí en este caso, a la hora de ayudar a las viudas, sí, la iglesia debe ayudar a las viudas. Ojo, analicemos qué viuda. La iglesia debe ayudar al prójimo. Analicemos quiénes son. Analicemos cómo viven. Analicemos. Porque hay que ser sabios y hay que ser prudentes. Las ayudas no son ilimitadas y hay que ser selectivos. No por orden de favoritismo, como veremos este jueves en la iglesia. Este jueves el estudio habla de eso, favoritismo en la iglesia. No teniendo favoritismos, pero siendo prudentes, ayudando a quien realmente lo necesita. Entonces, en este caso, Pablo dice que a esas mujeres hay que ayudarlas. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de viudas son? ¿Qué tipo de mujeres han sido? Mira qué descripción maravillosa. Esposa de un solo marido. Habla de una mujer que ha sido fiel, ¿verdad? Tiene testimonio de buenas obras. Habla de su conducta, de una conducta piadosa. Ha criado hijos, habla de haber sido una buena madre. ¿Qué más? Ha mostrado hospitalidad a extraños, una mujer hospitalaria. Ha lavado los pies de los santos. No solo ha amado a su esposo, no solo ha criado a sus hijos, sino que ha lavado los pies de los santos. Ha sido una sierva para los siervos del Señor. Ha cuidado de las necesidades de los siervos de Dios. ¿Qué más? Ha ayudado a los afligidos, una mujer compasiva y se ha consagrado a toda buena obra, una mujer piadosa que se ha separado del mundo para vivir para la gloria de Dios. Claro que Pablo dice, a esa hay que ayudarla. Es una hermana y no la vamos a desamparar.
Pero justo después, en el versículo 13 aparece otras viudas. Y además, y hablando de otro tipo de viudas, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. A esas no les deis nada. Están también entre nosotros, parecen hermanas, pero estas no tienen buenas obras, no se consagran a servir a la comunidad, no son hospitalarias, no se consagran al Señor. ¿Qué dice de ellas? Ociosas, una palabra que está muy unida a la pereza, a no hacer nada, a la dejadez. Una mujer ociosa, todo lo contrario, una mujer virtuosa y hacendosa del hogar. Una vez alguien me dijo, esta hermana no le gustan las tareas del hogar. No se trata de si le gustan, la Biblia dice que debe ser hacendosa del hogar. Aprende y hazlo. No se trata, imagínate que yo le digo al Señor, es que a mí no me gusta ser buen pastor. Yo prefiero enseñar mal. Es que no se trata de lo que te gusta, se trata de que si eres una mujer creyente, una de las cosas que dice la palabra es que son hacendosas del hogar. Si no te gusta, haz un curso por YouTube y aprende. Pero te toca hacerlo. Te toca hacerlo. En esta vida no es todo me gusta o no me gusta, ¿eh? En esta vida es me toca o no me toca. Hay gente que no le gusta su trabajo, pero es lo que el Señor provee para que coma su casa. Hermano, va siendo hora de que nos pongamos una palabrita en la frente que se llama responsabilidades. Y cada mañana nos levantamos no diciendo qué me apetece hoy, sino qué tengo que hacer hoy. Y a veces tristes, y a veces desanimados y desganados, pero la vida sigue y tenemos responsabilidades. Ya otro día las enfrentaremos con más gozo. Estas mujeres ociosas, vagas, van de casa en casa, se parecen a los perversos. ¿Pero por qué se refiere a van de casa en casa? Están todo el día quedando con otras ociosas. Ay, mira cómo el esposo está trabajando, los hijos trabajando. No, deja, ya limpiamos luego. No, ya ordenamos luego. Porque entiendan que en aquella época las mujeres en un 99% se dedicaban casi siempre al hogar. Y esas mujeres estaban todo el día para allí, para allá. Seguramente el marido llegaba ahí a la iglesia, a la casa y decía, la comida, ay, no hice. ¿Y qué has hecho hoy? Ay, es que fui a ver a María. Ya, pero... Eso es lo que está escribiendo Pablo. Y además dice que no solo son ociosas y van de casa en casa, sino que además charlatanas. Porque esas mujeres, 1 más 1 son 2, hermano. No tienen nada que hacer, están aburridas, mente vacía, hablan demasiado. Charlatanas y entremetidas. Hablan de ellas y de los demás. Hablando de cosas que no son dignas. Mira el contraste. Hermana, déjame hacerte una pregunta. Si hoy Pablo fuera tu pastor, ¿en qué lista te pondría? Si hoy Pablo fuera tu pastor, hermana, ¿en qué lista te pondría? ¿En qué lista? Si hoy enviudaras tú, si estás casada, ¿Pablo te daría la ayuda? O Pablo diría, ¿quién es esta señora? No pisa la iglesia, no se consagra, no vive para el Señor, apenas cuidaba de su hogar. ¿Quién es esta señora? Y encima ahora nosotros a alimentarla. ¿Qué diría Pablo de ti? Ya no te digo, no se trata de qué pienso yo, te estoy diciendo que te examines a ti misma, igual que yo me examino a mí mismo cuando habla de pastores, de maestros o de esposos. Hermana, hoy examínate un poco en este momento y pregúntate, ¿de qué lista te sientes más identificada? Cuando Pablo ahora habla de estas mujeres que son cautivas, Pablo da una característica de ellas, las llama mujercillas, no mujeres, porque no se dirige a ellas con honra. Dice que están cargadas de pecados, dice que son llevadas por distintas pasiones y dice que están aprendiendo siempre, pero no llegan al pleno conocimiento de la verdad. Hermano, esa es la descripción de una mujer que no ha nacido de nuevo. No son creyentes, cargadas de pecados. Es una expresión que va muy vinculada a una práctica pecaminosa. No dice que han caído en pecado, dice que están cargadas de pecado y que además son llevadas por diversas pasiones. ¿Te acuerdas cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles? Pues estas mujercillas son llevadas por esas pasiones.
mujeres cargadas de pecados, llevadas por distintas pasiones, y además dice que es que están todo el día aprendiendo, pero no llegan al pleno conocimiento de la verdad. Todo el día aprendiendo, van a los estudios, leen la palabra, pero hermano, no describe a una mujer piadosa, no describe a una mujer de Dios. Por eso te digo que esas mujeres no son víctimas de esos hombres. Llega un hombre piadoso para hacer algo indebido a la casa de esa mujercilla, la mujercilla le abre encantada, como si, bueno, incluso en camisón. Sí, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? El hombre que viene a seducirla es un peligro, y ella también. ¿Te das cuenta en la escena que Pablo está montando? No hay ningún creyente. Porque el creyente no va a ir a hacer cautivo a nadie a su casa, y una mujer de Dios no va a abrir la puerta a cualquiera. El que está haciendo cautivos es un farsante, y la que se deja cautivar, porque no es cautivada, se deja cautivar, es una mujercilla cargada de pecado, encantada de abrir la puerta, cargada de pecado y llevada por distintas pasiones. Son mujeres insensatas que están entre nosotros, hermano. Están entre nosotros. ¿Por qué están entre nosotros? Así como el texto que vimos la semana pasada y decía con apariencia de piedad, refiriéndose a que estaban en el entorno de la iglesia, si no, Pablo no le había dicho a los tales evita. Están aprendiendo, es una referencia que son mujeres que están enfrentadas a la palabra. Escuchan los estudios, están en estudios bíblicos. Pero Pablo ha dicho algo curioso. Están siempre aprendiendo, pero no llegan al pleno conocimiento de la verdad. No llegan al pleno conocimiento de la verdad. La expresión están siempre aprendiendo se refiere a un conocimiento intelectual. Tú puedes traer aquí a alguien que un día te diga, mira, tengo curiosidad de saber qué se enseña en tu iglesia. Esa persona puede venir a los estudios y no nacer de nuevo. Imagínate que hacemos una serie de estudios de evolucionismo contra creacionismo y tienes un amigo que se entera y te dice, ay, me interesa ese tema, yo quiero saber sobre la evolución y la creación, yo quiero saber más. No ven a la iglesia. Puede venir a toda la serie, a 30 estudios y no nacer de nuevo. A eso se refiere Pablo. Están sometidas a la palabra, tienen contacto con la palabra, escuchan la palabra. Están siempre aprendiendo, es decir, saben la palabra, la escuchan, la entienden, pero la expresión no llegan al pleno conocimiento de la verdad se refiere a que no han tenido un encuentro personal con el evangelio. Esa expresión, el pleno conocimiento de la verdad, Pablo la utiliza para hablar de los creyentes. Tito 1:1, mira qué dice Pablo aquí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quién? La fe de los escogidos, la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. La fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. En el saludo de Pablo a Tito, en el saludo en el que Pablo se presenta como esa persona dentro del grupo de los que han llegado al pleno conocimiento de la verdad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes toda la verdad? No. No se refiere a que hemos llegado a la totalidad de la verdad, sino a la verdad plena en el sentido de que hemos conocido verdaderamente el evangelio. No solo hemos aceptado la palabra intelectualmente, sino que hemos tenido un encuentro con la verdad que ha traído vida. Mira, 2 de Timoteo 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. El arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Para que nosotros los que hemos creído, hemos experimentado eso, fe y arrepentimiento. Así que la expresión, el pleno conocimiento de la verdad, siempre está vinculada a los que han nacido de nuevo, a los creyentes. Y por eso Pablo habla de esas mujercillas diciendo, ellas escuchan, ellas aprenden siempre, pero no han tenido
un encuentro con Dios. No han tenido un encuentro con el Evangelio. Reciben intelectualmente conceptos, tienen palabra en la cabeza, pero no han llegado al pleno conocimiento de Cristo. No te sorprendas de aquellos que te recitan Biblia. No te sorprendas de aquellas hermanas que saben mucha teología. Porque hay hombres aparentes, piadosos, pero que tienen malas intenciones y solo quieren hacer cautivos. Y porque hay mujeres que recitan textos bíblicos, pero siguen cargadas de pecados y llevadas por pasiones. Evita a esas personas, hermano. Evita a esas personas. ¿Y acaso Pablo no ama a la iglesia? ¿Acaso Pablo no ama a las almas? ¿Alguien amó más almas que Pablo? Se dio por las almas, todo lo sufro por amor a los escogidos. Entonces, ¿por qué hay que evitarlos? Porque Pablo ama a la iglesia y esas personas no son la iglesia y perjudican a la iglesia. Pablo quiere tanto el bien de la iglesia que sabe que hay personas que hay que evitar por el bien de la iglesia. Hoy hay gente que cree que ama más que Dios, que ama más que Pablo y que ama más que todos, porque hoy lo que te enseñan es que hay que tolerar todo. Pues no, Pablo le dice que hay personas que hay que evitar. Esos hombres farsantes y esas mujeres cargadas de pecados, ¿qué te traen en sus conversaciones? Hermano, mira, ábrele la puerta a los hermanos de tu casa una vez para probar. Pero la segunda, ya sé sabio. Ya sé sabio. Hermano, yo no como en la mesa de todo el mundo y no me siento superior. Es que hay días que hay mesas que no edifican y no voy a dedicar una tarde a conversaciones que hablan de otros, de quejas, de críticas. Yo no voy, me quedo en casa porque no me ayudan a crecer en la fe. Y de eso se trata este capítulo. Se trata de que Pablo quiere que Timoteo crezca en la fe y para que le vaya bien y para que tenga progreso tiene que evitar a un grupo. La semana que viene verás que Pablo le da un vuelco a la carta y le dice, y a mí imítame. A eso se evita y a mí imítame. Hay dos grupos, unos que hay que evitar y otros que hay que imitar si queremos crecer en la fe. Yo le abro la puerta de mi casa a todo el mundo, pero según vaya ese almuerzo, esa charla, yo doy largas para quedar otra segunda vez, porque si no edifica, ¿para qué quedar? Yo quiero ser más como Cristo, yo quiero ser más santo, yo quiero tener una fe más firme. No me voy a sentar con personas que me van a hablar de otros, que me van a hablar de quejas, que me van a hablar de críticas, que me van a intentar cautivar, enemistar con mi pastor, enemistar con mi iglesia, enemistar con mis hermanos. Yo no me siento con esas personas. Y mañana cuando te saquen de la iglesia, ¿dónde te llevan? ¿Al cielo? Ya tienen su trabajo hecho. Y lo peor es que hay algunos que los han sacado y los que los sacaron siguen dentro. Y tú dices, oye, ¿no nos íbamos? No, yo nunca dije eso. Porque es su trabajo, hacer prisioneros. Hermano, esta carta es un llamado a la sabiduría y el discernimiento y falta mucho en la iglesia. Hermanos, sois muy confiados. Tú te cansas Te hartas de decirle a tu hijo que no se fíe de todo el mundo, que no coja un caramelo de un extraño, pero tú ahora eres grande y vas haciendo lo mismo en la iglesia porque crees que todos traen un buen caramelo de azúcar. No todos tienen buenas intenciones. No te llamo a desconfiar de todos, pero sí a ser prudente, sabio y pedir a Dios discernimiento. No hay nada, hermano, y te lo digo por experiencia, no hay nada más triste que haber salido de casa, pasar una tarde en casa ajena, en teoría de hermanos, y volver a casa diciendo, qué tarde perdida. No fue edificante, no hablamos del Señor, no cantamos al Señor, no oramos al Señor, no contamos nada en que Dios estuviera presente. ¿Para qué fui? Si es como quedar con un mundano, y además criticamos la iglesia, además comentamos la vida de ajena. Hermanos, ¿ves? Como te digo, abre la puerta una vez, la segunda ya es tu decisión, a no ser que tú seas uno de este grupo. Pero hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Claro, si quieres crecer en la fe, si no, no.
Si no, no. Pero si quieres crecer en la fe, hermano. Hermano, si yo quiero ser un soldado, me pego a un soldado. Si quiero ser un policía, me pego a un policía. Y si quiero ser santo, me pego a alguien que camina en santidad. Lo que yo quiero es lo que yo voy a buscar, un referente. Y a esa persona me voy a pegar con uñas y dientes porque quiero ser como esa persona. Yo busco modelos de conducta en esta vida para poder imitarlos. Yo tengo mucho que aprender en todas las áreas de mi vida y busco modelos para poder imitar. Yo no soy el dueño de toda la perfección. Yo no es que todo el mundo me mire a mí, que yo soy el modelo perfecto. Yo tengo que tener modelos de conducta para imitar. Te voy a decir la verdad, no me gusta sentarme a la mesa con cualquier pastor. Hay pastores con los que te sientas una vez y dices, no edifica. Y hay pastores con los que comerías a diario. Hay que ser selectivos con esas cosas, hermanos. Ruego que apaguen los teléfonos. Hay que ser selectivos con esas cosas, hermanos. Hay que tener cuidado. Entonces Pablo ha hablado de esos hombres que tienen malas intenciones, ha hablado de las mujercillas que llevan cautivos normalmente y ahora vuelve a apuntar a estos hombres y los describe haciendo una comparación. Versículo 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado. Estos hombres son reprobados, todo lo contrario. Tienen el suspenso de Dios. Dios no tiene parte con ellos. Pero Pablo ahora hace un vaivén extraño y viaja hasta Moisés. ¿Por qué va hasta allí? Y le menciona a dos personajes de los que la Biblia no habla directamente. Janes y Jambres. Janes y Jambres. Según la tradición judía, Janes y Jambres estaban entre estos hombres que aparecen en Éxodo capítulo 7, versículos 10 y 11. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. La Biblia no dice que estos sean Janes y Jambres, pero es que esos hombres no aparecen más que en este texto y dice que se opusieron a Moisés. La tradición judía, como ustedes sabrán, aparte de los libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, los judíos tienen otros libros más basados en la enseñanza oral, ya no considerada inspirada por Dios, pero sí enseñanza oral que ha ido pasando de generación en generación. Ellos aluden, esa tradición judía alude que esos dos hombres estaban entre esos magos que se oponían a Moisés. Y Pablo los usa como quienes se oponen a Moisés, oponiéndose a la verdad, La práctica de hechicería y magia no es algo nuevo, hermanos, no es algo nuevo. En la predicación de Pablo en Éfeso se convirtieron muchas personas así. Hechos 19, 18 y 19 dice lo siguiente. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Cuando Pablo predica en Éfeso, la conversión se hace tan evidente que en primer lugar, primeramente se arrepienten, pero es que confiesan sus pecados. Y esa expresión muestra una confesión pública. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera convicción de pecado, uno no tiene nada que esconder. Sí, se avergüenza de lo que ha hecho, pero la vergüenza es tan grande que no le cuesta confesarlo. Estos son mis pecados, pero es lo que yo era antes de Cristo.
Y en este caso, en Éfeso se dio eso, confesión de pecados. Cuando yo estudié un tiempo la historia de la iglesia y sobre todo la parte de los últimos avivamientos, por decirlo de alguna manera, y una de las evidencias de todos los avivamientos que se han registrado en la historia de la iglesia es esa. Un arrepentimiento en masa, una gran confesión de pecados. Hoy hay una distorsión muy grande del concepto avivamiento. Se suele pensar en avivamiento cuando hay mucho jaleo, mucho ruido, mucha gente gritando, ¡oh, un avivamiento! Pero cuando nosotros estudiamos la historia de los avivamientos, alguien los definió de esta manera, como lo que Dios siempre ha hecho, pero de una manera mucho más grande. Es decir, Dios siempre ha convertido gente, no paran de haber conversiones, personas siempre están llegando a los pies de Cristo, pero cuando nosotros vemos un avivamiento, es cuando eso se da en masa. Tenemos un avivamiento en Hechos 2, después de la primera predicación de Pedro, eso es un avivamiento, como 3,000 personas o más se convirtieron al Señor. ¿Quieres un avivamiento? La predicación de Jonás en Nínive. Una nación que se quebranta y va en ayuno y al final toda la nación se vuelve al Señor, eso es un avivamiento. En avivamientos modernos que ha registrado la historia se ve eso. En ciudades, ha pasado en países como Escocia, ha pasado en otras zonas del Reino Unido, ha pasado en los Estados Unidos, ha pasado en diversos lugares, en algunas islas, pero la evidencia más grande es confesión masiva de pecado. Yo cuando leí a veces historias de avivamientos me quedaba sorprendido de cómo debería ser la escena. En uno, no recuerdo si era en Escocia que se había dado, dice que la policía afirmaba que había cola delante de la comisaría de gente que estaba confesando delitos. Así como Zaqueo, cuando es tocado por la gracia salvadora, dice que va a restaurar el mal que ha hecho. La persona cuando es golpeada por la gracia de Dios y cree el evangelio, se arrepiente profundamente. Y no solo se arrepiente, sino que intentará restaurar todo el mal que hizo en el pasado. Hay pecados que claro que no podemos volver atrás y arreglarlos. Pero hermanos, si yo robé y puedo devolver, lo haré. Si yo traté mal a alguien y puedo llamar y pedir perdón, lo haré. Son evidencias, ¿no? Evidencias de que realmente me he arrepentido. Me trago mi orgullo, me trago mi ego, me paso por encima de la vergüenza y confieso mi pecado. ¿Cuántos no hicimos a lo mejor esto después de convertirnos al Señor? Hablar con un padre, con una madre, pedir perdón por cosas que hicimos en el pasado, porque estábamos verdaderamente avergonzados, había pesar en nuestro corazón. Hermano, los avivamientos son eso. Y te digo la verdad, ruego a Dios por un avivamiento en Barcelona. No me refiero a una iglesia con 1,000 personas, que si Dios lo quiere, gloria al Señor. No me refiero a masas haciendo ruido, gritando o bulla. Me refiero a filas y filas de pecadores postrados ante la cruz y diciendo, perdona nuestros pecados. Esto es lo que pasó en Éfeso. La gente llegaba en masa. Incluso dice, como hemos dicho, que muchos practicaban la magia y cogían sus libros de magia, los juntaban y hacían una hoguera. ¿Quién no viene de alguna religión que ya ha roto algún rosario, algún ídolo, alguna cosa? Todos hemos partido algo. Todos venimos de algún sitio. Hemos roto nuestros CDs de Iron Maiden. Hemos tirado la música de AC/DC. ¿Cómo puede ser que yo cantara esta canción, Autopista al Infierno? Yo estaba loco. No, qué insensato era. No, y lo peor, yo lo recuerdo cuando, esto es un hecho gracioso, yo ya estaba caminando con el Señor y empecé a hacer clases de batería. La primera canción que el profesor, esto es cosa de Satanás, el profesor de batería me dice, hay una canción de rock buenísima que tiene el ritmo más sencillo para aprender. Y la pone y yo, la misma, Highway to Hell, Autopista al Infierno, hace ese, y yo. Empecé a tocar, como solo era acústico, hasta que le dije, ¿puedo elegir yo las canciones? Porque me rechina el oído, aunque sea solo acústico, yo me la sé de memoria, yo la he cantado muchas veces. Porque hermano, es así, cuando uno se arrepiente de verdad, siente vergüenza, siente asco de las cosas que ha hecho. No recuerda esos conciertos a los que íbamos como, wow, aquellos viejos tiempos. No, aquellos tiempos mal gastados, aquella vida mal vivida, que ojalá Dios me hubiera rescatado con 14, hermano.
Ya me rescató joven, pero ojalá me hubiera rescatado con 14 y me hubiera ahorrado muchas cosas. No, eran experiencias, malas experiencias, y no experiencias, eran pecados. Las borracheras no eran experiencias de la juventud, eran pecados. La fornicación es pecado, no son experiencias. Fumarse un porro no era una experiencia, era pecar. Todo eso era pecado y nos tiene que dar vergüenza. No debemos contar nuestro testimonio con una sonrisilla de lo que éramos, lo alocado que éramos. Nos debería dar dolor y vergüenza. Porque hemos entendido que estuvimos ofendiendo al Santísimo Dios. Sí, nadie nos enseñó, nadie nos habló. Pero en el fondo todos sabíamos que era malo. Y lo hacíamos. Porque éramos esclavos del pecado, como todos los que están sin Cristo. Pero aquí se dio una gran conversión en Éfeso. Y vemos que había gente que practicaba la magia, así como esos magos de Faraón. Y la tradición judía dice que esto era Janes y Jambres. Eran hechiceros de Faraón, magos al servicio de Faraón. ¿Qué hacían? Trucos y artimañas, trucos y artimañas. Aparentaban hacer lo mismo que Moisés y Aarón, ¿verdad? Aparentan ser lo mismo que Moisés y Aarón, pero sabían que eran trucos, eran artimañas, era sucia magia, no era la verdad. Pablo usa el ejemplo de Moisés por algo, Deuteronomio 34, 10 y 11. Mira qué dice de Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Moisés representaba la voz de Dios en Egipto. Moisés iba en el nombre del gran yo soy. Moisés iba en nombre de Dios, representaba la verdad. Y ante Moisés, sirviendo a Faraón, que representa las tinieblas, el pecado, la muerte, sus siervos se disfrazan de siervos buenos. ¿Y qué haces tú? Con una vara, una serpiente. Nosotros también. Pablo está haciendo ese símil por eso. Aparentaban hacer lo mismo que Moisés y Aarón. Sin embargo, ellos eran del error. Se oponían a la verdad. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, en la iglesia van a aparecer hombres que así como Janes y Jambres aparentaban tener la misma capacidad que Moisés, pero solo eran un truco barato para oponerse a la verdad. En la iglesia habrán hombres disfrazados de piedad que se van a oponer a ti. Cuando alguien de esta iglesia, de esta congregación, no hablo de la calle, de haters de internet, de esta congregación, va a casa de un hermano y dice, es que el pastor, y no me lo cuenta, y no me lo dice, y no me lo ha dicho a mí directamente. La intención no es buena, no es una forma práctica de hacer las cosas, pero no me sorprende, porque Pablo ya le dijo a Timoteo que dentro de la iglesia habría gente disfrazada de piedad que a quien se iban a oponer eran a los voceros de la verdad. Timoteo, evita a esas personas porque van a ir a por ti. Porque si hieren a un hermano, se llevan a uno, pero si te destrozan a ti, golpean a la iglesia, golpean a la congregación. Si a mí un hermano de esta iglesia empieza a cuchichear, a hablar mal de mí, me deja triste, depresivo, va a afectar a mis sermones, va a afectar a mi manera de pastorear, va a incluso llevarme a pensar a dejar el ministerio. Y esa es la intención de Satanás. ¿Por qué? Porque no es que yo sea más importante, pero es algo bíblico. Si golpeas arriba, sacudes todo. Si yo quiero que un barco se hunda, no mato a un marinero, me cargo al capitán. Y los marineros intentarán tirar adelante, pero no son especialistas. Y si yo quiero zarandear una iglesia, no tumbo a cualquier hermano, me intento ir a por el pastor. Imagínate que un hermano, un varón de esta iglesia, de golpe se va con una hermana de la congregación. Hermano, nos volveremos locos, nos llevaremos la mano a la cabeza, nos sorprenderemos, pero seguiremos adelante. Ellos se irán con su pecado. Pero ¿qué pasa si es el pastor Marcos o yo que de golpe huyo con una hermana de la congregación?
la iglesia no va a seguir igual que si fuera otro hermano. Va a llegar el domingo, Marcos o yo me voy a enfrentar con 2 cultos y la iglesia como, nadie va a hablar de lo que acaba de pasar. Nuestro pastor acaba de irse con una hermana. ¿Qué hacemos? Y todo lo que nos enseñó era un farsante, era un hipócrita, era todo mentira. Al final era un siervo disfrazado de piedad y la gente va a dudar. Algunos débiles van a decir, al final todos iguales, me vuelvo al mundo. Me vuelvo a mi antigua iglesia, me voy a casa, no quiero congregar. 1000 cosas, desanimados, tristes. ¿Cuántos otros dirán? Lo tenía como referente, era un modelo y ahora estarán tristes y abatidos? ¿A por quién crees que va a ir el enemigo más ferozmente? ¿Por qué tienes que orar por toda la iglesia, pero acordarte principalmente de alguien? Acuérdate de tus pastores. Tú sufres, te aseguro que nosotros más. Te critican, a nosotros más. Un hermano habló de ti, de nosotros 10. Porque Pablo le advierte a Timoteo, cuidado porque habrá gente que se va a intentar oponer a la verdad. Va a ir contra ti, contra tu mensaje y va a intentar seducir. Y mi trabajo como pastor es uno. Si seducen a insensatas, yo les dejo hacer su trabajo. Porque van a ser un buen filtro. Se van a llevar lo que no era. Pero como pastor tengo el deber de ver si intentan seducir a la iglesia. Y ahí yo tengo que ser cortante y decir, no, ahora eres tú el que se va. Estos hombres, dice Pablo, que tienen una mente depravada. Y esa palabra es fea, hermano. Primera de Timoteo 6:5 dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de... Hombres de mente depravada que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Tienen la apariencia de piedad, pero la usan como un medio de... No conocen a Dios. Aparentan ser pastores, aparentan ser maestros, aparentan ser buenos hermanos, pero no conocen a Dios, pero solo guardan la apariencia porque en todo esto ven un medio de ganancia. Ven la iglesia y ven mucho que sacar de ella. Ven mucho que sacar de ella. Estamos viendo la serie de Jesús y veíamos a esos fariseos vestidos lujosos, enseñando a pobres mendigos y viviendo de sus impuestos y tributos con esa vida lujosa. Porque ellos suponían que esa apariencia mantenía su reputación y la gente los seguía alimentando. ¿Cuántos pobres en las iglesias de la prosperidad no ¿O acaso me dices tú que la iglesia de esos apóstoles tienen sus mansiones? Tienen sus jets privados. A lo mejor tiene algún millonario por ahí, pero la mayoría de la iglesia lo tiene. No. Pero lo sustenta, ¿verdad? ¿O se lo ha comprado a costa de qué? La mayoría de esos, antes de ser pastores o apóstoles o profetas, la mayoría vendían pastas en la esquina de una calle. No tenían nada, ni unos zapatos bien abrochados. Y ahora tienen mansiones en Miami. ¿Por qué? Porque Dios te dará, Dios te dará, Dios te dará. Mira a mí cómo me da. Tú lo traes. Tú lo traes. Es asombroso, hermanos. Solo piensan en eso. Solo piensan en sacar beneficio de la congregación, lastimar la congregación, lastimar a las personas. Hermano, yo quiero que estés apercibido que no son todos buenos, que no son todos hermanos, que Pablo dice que el rebaño corre peligro. Mira lo que dice en Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Cuando recibí en aquel momento aquella propuesta para ir a servir a otro país y estar allí un tiempo, ¿saben lo que más miedo me da? No lo que yo voy a hacer allí, lo que puede pasar aquí. Sé que yo no soy Dios, Dios es el buen pastor, pero sé que Dios pone pastores que deben velar por el rebaño. Mira lo que dice Pablo: en cuanto yo ponga un pie fuera de esta ciudad donde he predicado, donde he compartido el evangelio, donde almas se han convertido, en cuanto yo salga, hay alguien ya revisando mi viaje para entrar
sacudir todo y zarandear todo mi trabajo. ¿Tú sabes lo que más me duele? Ver eso, que la gente no cree estas palabras. Y la gente anda como si esos nunca llegaran a caminando por fe. No, los lobos irán a otras iglesias. Los falsos hermanos irán a otras iglesias. Las mujercillas insensatas serán de otras iglesias. No, caminando por fe no es una cestita llena solo de perlas preciosas. Todo esto habla de la iglesia y aquí entrarán. Y debemos estar atentos. Y debemos estar atentos. Pastor, está enfadado. No, soy como un padre que tiene miedo. Tengo miedo, hermano, de que te extravíes. Tengo miedo de que des oído a conversaciones que no te edifican. Tengo miedo de que ofendas al Señor por pegarte a personas que no aman al Señor. Tengo miedo de que no te vaya bien en la fe. Tengo miedo de que falles a Cristo. Tengo miedo de que peques contra Dios. Y tengo miedo de que entristezcas al Espíritu Santo y pongas tu fe patas arriba por no escuchar a los pastores y hacer caso a los que solo tenían apariencia de piedad. Tengo miedo, porque te amo. Hermano, yo no estoy aquí para construir un imperio, yo estoy aquí para cuidar vuestras almas. Es mi trabajo, me da igual 10, 20, 50, 100 o 500, las que Dios traiga las cuidaré con celo, con amor y a pesar de mis defectos, con toda mi capacidad y todo lo que pueda. Pero tengo miedo porque siento que falta discernimiento. Y a veces tengo solamente charlas que me doy cuenta que la falta de sabiduría me lleva a trabajar el doble, a decir, no tenías que haber escuchado, no tenías que haber estado, ¿por qué te escribió tal persona? ¿Por qué no lo evitas? Hermanos, porque la meta principal del enemigo es la iglesia. Es la iglesia. ¿Tú te crees que la meta de Satanás es el mundo? Él ya gobierna ahí. Sí, Dios reina, pero Satanás se llama el príncipe de este siglo. Ha cegado el entendimiento de esas personas. Ya acampa ahí a sus anchas. Pero tiene un feroz enemigo. Es la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso no significa que el Hades venga detrás de nosotros con una puerta en la mano. Significa que el Hades está en la puerta y la iglesia se está comiendo al Hades. Está arrasando con el Hades. Se refiere a que la iglesia tiene más poder que el enemigo, porque la iglesia va en el nombre del Señor. Pero él no está quieto. Satanás no se rinde. Hay que tener cuidado. Mira lo que dice Jesús, Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios. ¿Qué mostrarán? Es que en mi iglesia pasan milagros, en mi iglesia pasan cosas sobrenaturales, en mi iglesia el apóstol es usado con poder y por eso tu pastor le tiene envidia, porque en nuestro pastor, ¿qué harán? Señales, sí. Señales y prodigios, hermano. Satanás también tiene sus milagros. Satanás no es un ser humano, es un ser espiritual con poder. Con poder. No te dejes llevar por los milagros, llévate por la palabra. Llévate por la palabra. ¿O no te cuentan testimonios de esas personas que son católicos romanas y te dicen, no, yo hice un voto de ir de rodillas hasta Lourdes y me curaría el cáncer y fui hasta Lourdes y me curé? No, yo hice el camino de Santiago con un propósito y una promesa y el santo me la dio. ¿O no ves a gente engañada así? Satanás, si así lo ato, si así lo llevo cautivo, yo le doy lo que quiere. Yo he visto santeros, hechiceros, brujas que consiguen cosas asombrosas, que llamarías milagros. ¿Cuántos no vienen de países donde hay chamanes o santeros que llevan al niño enfermo, le pasan un huevo, un puro, una copa de ron con cola y el niño sale curado? ¿Fue Dios? Fue Dios. Señales y prodigios. Satanás tiene poder, hermano. Satanás tiene poder. Solo que Dios siempre cura por compasión. Satanás cura para engañar.
Si yo sé que si hago esto te sigo teniendo en mi iglesia, pare de sufrir, yo te hago un milagrito. Y aquí todos engañados y embaucados. Pero mira que dice, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Y me encanta esto. Por eso lo destacamos, de ser posible, porque no es posible. El deseo de Satanás es extraviar, es alejar a las personas de Dios. Es que las personas no crean en Dios, no miren a Dios, no confíen en Dios, no canten a Dios, no adoren a Dios, no amen a Dios. Pero el mayor deseo de Satanás sería engañar, si fuera posible, a los escogidos. ¿Pero por qué a los escogidos no? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía en toda la verdad. El creyente puede hasta tropezar y ser un poco dudoso, pero el Espíritu, si está ahí, te va a poner los ojos en la palabra, en la palabra. Y es así como termina nuestro texto de hoy, porque hasta aquí era todo amargo, pero el versículo 9 trae buenas noticias. Pero no progresarán más. Mira qué bonito lo que le dice Pablo. Pero claro, es que si tú lees la carta de Pablo a Timoteo, Timoteo, cuidado con los falsos apóstoles, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos hermanos que se disfrazan. Timoteo estará como, ¿y ahora de quién me fío? ¿Ahora quiénes? Mujercillas por ahí, falsos hermanos, falsos maestros. Pero alguien está bien. Da miedo esa carta. Es como, yo me salgo del ministerio. Esto está complicado. Es como si yo fuera a ir a la guerra y el jefe me dijera, mira, llévate a este pelotoncillo de 20, toma las instrucciones para la batalla. Vais 20, ¿vale? Ellos son 1000. Vais a pasar por un campo de minas con sensor de movimiento, sensor de temperatura, van a haber trampas para osos, van a haber clavos por el suelo, trampas para leones, y vais los 20 con una pistola. Así está Timoteo, como esto no pinta bien. Pero Pablo le da un toque de esperanza. No progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. ¿Qué aquellos dos? Janes y Jambres. Al final Moisés demostró que ellos eran trucos baratos, y al final quien prevaleció fue Moisés y Aarón. Ellos dos salieron avergonzados. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Sí, Timoteo, vendrán enemigos, vendrán adversarios, vendrán herejes, pero Dios va a prevalecer. Dios es el buen pastor. Dios va a guardar a sus ovejas. Al final, de otra forma, como nosotros decimos aquí, se les verá el plumero. Engañarán a los incautos, pero la iglesia al final dirá, pastor, fulanito no es trigo limpio. No lo es, hermano, evítalo, sal de ahí. Pastor, fulano, no lo es, hermano, ¿te has dado cuenta? Que gloria a Dios, porque al final por sus frutos los conoceréis. Quedarás con el hermano y dirás, oye, cada vez que quedo con el hermano, mira, qué bonito cuando quedo con ellos, pero cada vez que quedo con esa familia, con ese hermano, con esa hermana, pasa, al final se les ve. Y Pablo dice, llegará un momento en que ya no progresarán más, podrán engañar a algunos, pero llegará un momento que la iglesia los verá y dirá, mira, te has llevado a 3 o 4 insensatos, pero ya este no es tu lugar. ¿Y sabes qué harán? Se irán a picotear a otro sitio. Y la guerra no acabará porque mañana entrarán otros por ahí a hacer el curso de membresía y alguno se querrá colar. Hay que estar apercibido, pero tenemos una buena noticia. Dios no dejará a su iglesia ser engañada y la verdad siempre prevalecerá. Y es lo que Pablo le dice, no progresarán más, su insensatez será manifiesta de todos, como también sucedió con aquellos dos. Al final unos verán al obrero, verán a Timoteo y verán al farsante y dirán, no hay color, me quedo con mi pastor. Me quedo con el siervo del Señor, me quedo con la verdad y no con el hereje. Mira qué bonito este proverbio para terminar hoy, Proverbios 26:26. Aunque su odio se encubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Aunque su maldad, su deseo de hacer el mal, lo cubran con engaño, al final en la asamblea saldrá a la luz. Dios no lo dejará encubierto. Dios no va a dejar que lastimen su iglesia. Dios no va a dejar que lastimen a su pueblo. Dios no va a dejar que lastimen a sus ovejas. Y al final hará que toda la porquería salga a la luz. Y diremos, como siempre, al final se vio quién era quién.
Al final se vio. Cuando a veces alguien me dice, están diciendo de, yo me callo. En el pasado, cuando era más joven y más nuevo en el ministerio, yo saltaba, yo me defendía, eso es mentira. Ahora me callo. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha enseñado algo con los años del ministerio. Al final la gente se da cuenta de quién es quién. Algo me enseñó el Señor. Yo no me tengo que defender. Yo tengo que servir al Señor. Y al final la gente tiene ojos. Algunos se irán, incluso dirán, lo hicimos mal, nos hemos equivocado. Escuchamos, dimos oído y mira cómo andan esos ahora y mira cómo andan de quien nos hablaron mal. Sigue firme en la fe y ellos ni van a los cultos, ellos no están firmes, ellos están abandonando la fe, ellos hablan mal de todo y él está firme y él es el malo. De ti pueden hacer eso, hablar de ti como un mal hermano. Y ellos ni siquiera estar con nadie. Y tú eres el malo porque congregas, porque estás firme, porque amas al Señor. Tranquilo, déjame decirte algo. No te defiendas. Deja que te defienda el Señor. No te pongas a la altura del necio. Si yo sé quién soy, yo no tengo que demostrárselo a nadie. Si eres el Hijo de Dios, haz que estás... Yo no tengo que demostrarte nada a ti, Satanás. Yo sé quién soy. Y ni siquiera necesito ese pan. Porque me basta con la palabra que sale de la boca de Dios. A mí me puede... Si realmente eres cristiano, si realmente eres... Te digan de ti lo que quieran. No te tienes que defender. No te tienes que vengar. No tienes que hacer un discurso para exponer tus argumentos contra esa persona. Guarda silencio y deja que en el tiempo Dios pone todo en su lugar. Pastor, pero están hablando de mí, están hablando de ti, están hablando de nosotros. Déjalos hablar, déjalos decir, déjalos criticar, déjalos murmurar. No progresarán más. Llegará un día que ya la gente dirá, ya está aquí, nadie os está escuchando más. Por sus frutos los conoceréis. Yo debo servir al Señor, no preocuparme de los que me quieren arrastrar para dejar de hacerlo. Yo debo buscar al Señor, no dar oído a los que me quieren distraer en el camino. A los tales evita, hermano. Hermano, hay personas que debes evitar si quieres caminar con el Señor bien. Repito, soy tu pastor, no soy tu dueño. Yo no te digo con quién hablar, yo no te digo con quién quedar, yo no te digo con quién estar, pero te digo, cuida a quién escuchas, cuida a quién abres la puerta y cuida con quién te relacionas por el bien de tu vida espiritual. Por el bien de tu vida espiritual. Vamos a orar, hermano.